Isquemia cerebral transitoria. Definición. Cuando una persona tiene síntomas similares a un accidente cerebrovascular hasta por 1 o 2 horas. Un accidente isquémico transitorio a menudo se considera un signo de alerta de que se puede presentar un accidente cerebral verdadero en el futuro y si no se hace algo para prevenirlo. Anatomía y fisiología. Usualmente el cerebro recibe flujo de sangre de dos principales arterias, que se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan a sus células cerebrales con un constante flujo de oxígeno, glucosa y nutrientes necesarios para las funciones cerebrales. Fisiopatología. En un tipo de accidente isquémico transitorio, accidente isquémico, una arteria del cerebro se va a empezar a encoger o atrofiar, impidiendo el flujo sanguíneo regular. El bloqueo puede ser causado por un coágulo de sangre llamado también trombo, el cual se va a formar en la arteria poco saludable del cerebro. La falta de flujo de sangre va a causar que el tejido que mantiene a la arteria se vuelva isquémico o hambriento. Igualmente, el bloqueo puede deberse a un émbolo, un coágulo que se va a formar en el corazón y va a viajar hasta el cerebro. El émbolo se va a albergar en una arteria angosta y el cual va a obstruir el flujo sanguíneo causando una misma necrosis. Este trombo va a desobstruir la arteria entre la primera y segunda hora de evolución. Manifestaciones clínicas. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus es importante conocer los síntomas de alarma que permiten identificar que alguien está padeciendo este proceso, para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas aparecen bruscamente, en cada caso dependerá de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consistirá en uno o varios de los siguientes. Hemiplegia. Déficit neurológico y temblor descoordinado. Confusión, amnesia. Vértigo y mareos. Crisis epiléptica. Cefalea. Náuseas y vómito. Alteración visual. Disfagia. Criterios de diagnóstico. Para evaluar de una forma eficaz ante un ictus es importante conocer los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas aparecerán bruscamente, en cada caso dependerá de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo sanguíneo y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se consistirá en uno o varios de los siguientes. El trastorno brusco de la sensibilidad de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. El trastorno repentino de la motricidad en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.
dificultad para hablar o comprender lo que se habla, trastorno repentino de la visión de uno o dos ojos, dificultad para caminar, la pérdida del equilibrio o de la coordinación de los movimientos, dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o los familiares sospechan de un ictus, deben acudir rápidamente a un hospital más cercano para que le den atención neurológica especializada. El hecho de que se haya presentado una vez puede ser que el cuadro se complique y sea permanente. Causas de un AIT. Un accidente isquémico transitorio es diferente del accidente cerebrovascular. Después de un AIT, el bloqueo se rompe rápidamente y se disuelve, a diferencia de un accidente cerebrovascular. Un AIT no provoca la muerte del tejido cerebral. La pérdida del flujo de sangre en un área del cerebro puede ser ocasionada por un coágulo de sangre en una arteria del cerebro, un coágulo de sangre que viaja hacia el cerebro desde otro sitio del cuerpo, una lesión en los vasos sanguíneos, estrechamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro o que lleva al cerebro. La hipertensión arterial es el riesgo número 1 para la AIT y los accidentes cerebrovasculares. Factores de riesgo. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar, como la edad. La edad es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se puede dar en personas más jóvenes, los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, este será un trastorno más frecuente en nuestro medio. También se produce en personas jóvenes. La incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la frecuencia de factores de riesgo, que son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades cardíacas como infarto o angina y algunas arritmias. Además, los antecedentes de otras enfermedades como angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o las arterias carotídeas. Pueden servir para que el médico identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento posible. Tratamiento. Anamnesis y examen físico. La historia clínica de los pacientes con sospecha de ictus debe remitirse junto con el paciente al hospital. Inicio de los síntomas, episodios recientes de IAM, traumatismo, cirugía, sangrados, medicación, insulina, antihipertensivos, anticoagulantes, ictus previos, factores de riesgo, arritmias, tabaquismo, alcoholismo, medicación o antiagregantes. El accidente cerebral es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Conociendo acerca de cómo prevenirlos y de las señales de alarma que tienen que tener en cuenta, es extremadamente importante. La presión alta. Controle su presión. Asista al lugar más cercano de su hogar a tomarse la presión seguidamente, si puede, una vez diaria. Pare de fumar. Fumar duplica el riesgo de incidencia de un accidente cerebral porque daña las paredes de los vasos sanguíneos. Conozca sus niveles de colesterol. Altos niveles de colesterol pueden bloquear los vasos sanguíneos y causar un accidente cerebral. Es importante monitorear los niveles de colesterol y visitar al doctor si sus niveles de colesterol son de más de 200. Controle su diabetes. Si usted es diagnosticado con diabetes, es importante que visite al doctor y al nutricionista con el fin de controle su peso. Es importante practicar ejercicio al menos 3 veces a la semana, según sea tolerado. Mantener una dieta baja en sal, calorías, colesterol, grasas transaturadas.
Ingiera 5 porciones de frutas y vegetales diarios. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Se encuentra bien? Bien, bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Estoy bien. Buenos días. Oiga, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Oiga, Hola. Hola, buenos días. oiga, oiga, ¿cómo se encuentra? Oiga, oiga, ¿le pasa algo? Oiga. Buenos días, señor. ¿Sabe lo que le ha pasado? Buenos días, sí. Me he caído y me he hecho daño en el cuello. ¿Y sabe usted dónde estamos? Sí, en la clínica me han traído los de la ambulancia. Ajá. ¿Y me podría decir su nombre? Sí, Jaime López. Y Jaime, ¿me podría decir en qué mes del año estamos? Abril. Estupendo. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe lo que le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Y No sé. no lo sabe. ¿Y sabe usted dónde nos encontramos ahora mismo? No sé dónde estoy. ¿Y me podría decir su nombre? No me acuerdo ahora mismo. ¿No se acuerda? ¿Y me podría decir en qué mes del año estamos? No lo sé. Oiga, oiga, ¿le pasa algo? ¿Qué pasa? Yo me voy. ¿Qué pasa? Déjame. Venga, Yo me quédese voy. tranquilo, quédese Yo me voy. tranquilo, hombre, quédese Yo me voy. tranquilo. ¿Esto qué? Échese, hombre, no se preocupe. ¿Qué pasa? Oiga, oiga, ¿le pasa algo? Oiga, oiga, ¿le pasa algo? Oiga, oiga. ¿Podría levantar por favor el brazo derecho? Muy bien. Y ahora levante el brazo izquierdo. Estupendo. Bueno, ¿le pasa algo? Oiga, ¿le pasa algo? Pero dígame, ¿le pasa algo? Oiga, oiga, ¿le ocurre algo? A ver, ¿le pasa algo? Oiga, oiga, ¿le pasa algo? ¿Le ocurre algo? Oiga, oiga, ¿le ocurre algo? Oiga, oiga, ¿le pasa algo? Oiga, oiga. Buenos días, Rafael Sofía. Bueno, Rafael, ahora lo que vamos a hacer es con los brazos extendidos, las palmas hacia arriba, eso es. Cierre usted los ojos y mantiene esa posición hasta que yo se lo diga. Muy bien, estupendo.
Buenos días, Rafael. Repita lo que yo le voy a comentar. El perro de San Roque no tiene rabo. El perro de San Roque no tiene rabo. El perro de San Roque no tiene rabo. Transporte. Traslado en camilla con la cabeza a 30 grados, lo cual mejorará el retorno venoso encefálico y contribuye a disminuir la PIC. Si el paciente presenta traumatismo de cabeza o cuello, se realizará inmovilización cervical con collarines cervicales adaptables, correctamente colocados, evitando la compresión de cuello. Se colocará una vía venosa periférica de grueso calibre, en pliegue antecubital del miembro superior sin déficit motor, evitando la realización de vías venosas centrales en el contexto prehospitalario, ya que las mismas pueden presentar dificultades en su realización, generando demoras innecesarias y complicaciones que pueden agravar al paciente. Monitorización de la saturación de oxígeno y del pulso con oxímetro del pulso, el cual nos ayudará a verificar el estado de los signos del paciente. No se debe administrar oxígeno de rutina a pacientes que presentan una saturación de oxígeno mayor de 90%. Se proporcionará oxígeno solo en caso de desaturación, utilizando una máscara de flujo libre al 100%, con flujo de 10 litros por minuto, a fin de lograr una FiO2 cercana. La monitorización cardíaca es indispensable con un monitor de 4 derivaciones, el cual nos ayudará a presentar el estadio del paciente de su estado cardíaco. Determinación de la glucosa en sangre capilar. No se administrará soluciones que contengan glucosa a menos que se documente hipoglucemia, ya que se trata de soluciones hipotónicas que pueden aumentar el edema cerebral y además aumentar la acidosis en el área de penumbra. Se administrará solamente sueros isotónicos, suero fisiológico o Ringer a velocidad no mayor a 50 litros por hora, evitando infusiones rápidas que aumenten el riesgo de edema cerebral a menos que el paciente se encuentre hipotenso en situaciones de shock o con cifras de glucemia muy elevadas. Exámenes complementarios. Casi siempre le harán una tomografía computarizada de la cabeza o una resonancia magnética del cerebro. Le pueden hacer una angiografía por tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética. Le pueden hacer una ecografía si el médico piensa que usted puede tener un coágulo de sangre proveniente del corazón. Un dúplex carotidio puede mostrar si las arterias carótidas del cuello se han estrechado. Le pueden hacer una epidemiología. Riesgo de evento cerebrovascular. En 48 horas el 5%, en una semana el 8%, en un mes de 8 al 12%, en 3 meses de 10 al 17%. Egresos hospitalarios, tasa de letalidad hospitalaria. Altas 342, fallecidos 4, hombres 185, mujeres 161, tasa de letalidad 1.16. Altas 342. Egresos hospitalarios por grupos de edad, según causa de morbilidad. En total, los días hospitalizados. Prevención. El accidente isquémico transitorio se puede
Prevenir. Es necesario controlar los factores de riesgo de prevenir un ictus. Algunos no se pueden controlar, como la edad. Es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también afecta a personas más jóvenes, los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas, y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez es un trastorno más frecuente. Además, también se produce en personas jóvenes, y la incidencia de las personas de bajos niveles de edad aumenta la frecuencia de los factores de riesgo. Controle su presión. Controle la presión en el lugar más cercano, en un centro de salud, en la farmacia, para que de esta manera pueda prevenir una hipertensión y una posible accidente isquémico transitorio. Pare de fumar. Fumar causa el riesgo de incidencia de accidente isquémico porque daña las paredes de las... Pare de fumar. El aumento del consumo del tabaco aumenta el riesgo de incidencia de un accidente isquémico, ya que daña las paredes de los vasos sanguíneos. Conozca sus niveles de colesterol. Los altos niveles de colesterol bloquean los vasos sanguíneos y pueden causar un AIT. Controle su diabetes. Si usted es diagnosticado con diabetes, es importante que visite al doctor y al nutricionista con el fin de controlar dicha enfermedad. Controle su dieta y practique ejercicios. Es importante practicar por lo menos 30 minutos diarios de ejercicios, de caminatas, ya que esto le ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Coma 5 porciones diarias de frutas y verduras para que aumente. Cotización para una atención prehospitalaria. Oxígeno 1.26 por atención. Paramédico 54,54 centavos por día. Conductor 57,54 por día. Combustible 4,20. Equipo de venoclisis 0.80 centavos. Catlón, sea este de 18 de 16, 0.70 centavos. Llave de 3 vías, 1.70. Papel reactivo para el electrocardiograma, $5. Cuatro electrodos que utilizaremos en el electro, $3. Tirillas reactivas Glucotex, 0.30 cada una. Solución, sea esta salina, lactato o dextrosa, 1.50. En total, 129,49 centavos. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana Pedro y José un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita
Juanita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería, cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla, dice algo extraño al hablar. un brazo, No puede mantener en alto la cara, la tiene medio caída. es hora, Y has de actuar enseguida. urgente, Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora, es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes, como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla, Dice algo extraño al hablar. un brazo, No puede mantener en alto la cara, la tiene medio caída. es hora, Y ha de actuar enseguida. urgente, Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. llámalo 911, Es hora de actuar. llámalo 911. Llama al 911 sin dudar.